Muy buenas tardes, es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Silvano Hernández, director general de este Centro de Formación Coeducar México. Y bueno, pues agradezco a mis colegas, el maestro Heriberto, el maestro Mario, la maestra Viani, el maestro Juan Manuel Rojo, el profesor Caín y a todo nuestro equipo académico que nos acompaña en la sesión del día de hoy, porque han estado muy al pendiente de nuestros tutores que están participando en este trayecto formativo. Gracias, doctor Raúl. Y bueno, pues estoy aquí viendo la lista de participantes de la reunión, nombres ya conocidos, porque hemos estado también trabajando en algunos otros proyectos de formación con la Secretaría de Educación de Guanajuato. Agradezco a la maestra Margarita Hernández Zavala su confianza y al maestro Filiberto también que nos ha estado acompañando en este proceso. Gracias por invitarnos también a participar y a ser parte de este proceso de transformación en el estado de Guanajuato. Dentro de nuestro curso de la tutoría, el módulo 3 está dedicado de manera muy especial a la colaboración desde la relación tutora. Ustedes como tutores de docentes de nuevo ingreso y bueno, pues también tutores de estudiantes y de algunas otras figuras, muy seguramente ya tendrán nociones de lo que vamos a trabajar el día de hoy, además de que los contenidos ya están abiertos desde este fin de semana en plataforma. Les invito a que puedan descargar el manual, revisar los foros, participar en ellos y estar en comunicación con su asesor académico asignado para que le pueda acompañar durante, bueno, si tiene algunas dudas o algunos comentarios durante este proceso de este módulo. Quisiera arrancar compartiéndoles que en el módulo número 3 se hace una propuesta de trabajo de observación entre iguales. Si bien, bueno, pues este curso no es un curso como tal de instrumentos de observación o aborda de manera muy profunda el tema de la observación, sí es importante que ustedes sepan que actualmente la tutoría tiene más sentido cuando se potencia el análisis reflexivo de las prácticas y la colaboración se da en torno a ellas. Por esta razón, la observación entre iguales es un dispositivo de desarrollo profesional para docentes, principalmente para los docentes de nuevo ingreso, porque al compartir al compartir sus prácticas y hacer un análisis de manera horizontal en ellas, les permite construir conocimientos que trascienden la teoría. Ustedes mejor que nadie saben que cuando dos colegas, dos profesores hablamos de lo que hacemos y detrás de lo que hacemos hay un sustento teórico, pues la teoría cobra todavía un mayor sentido, un mayor significado en lo que hacemos de manera cotidiana. Por lo tanto, la observación entre iguales, pues es un dispositivo, un mecanismo que permite la indagación colaborativa para mejorar la práctica. Si la tutoría que ustedes realizan o que han realizado anteriormente se centra en la mejora de las prácticas de los profesores, pues la observación potencia ese intercambio de conocimientos y de experiencias para lograr pues la finalidad que se pretende en la tutoría como una estrategia de profesionalización, de desarrollo profesional. Ahora bien, esta experiencia de observación entre iguales, que es muy recomendable, tiene algunos de estos beneficios que están ustedes visualizando en este momento en la pantalla. La docencia es una profesión que requiere un alto nivel de autoconfianza. ¿Por qué? Porque tenemos tantas personas que atender en un ritmo muy acelerado de trabajo que es básico confiar en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Y la observación entre iguales, la tutoría, dota también de un sentido de confianza al profesor a través de los comentarios de la retroalimentación constructiva de un par, de un colega que puede tener esa experiencia ya que se necesita para asegurar que lo que se está haciendo tiene impacto en la realidad, en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la observación entre iguales es una oportunidad para recibir ese feedback que ayuda a mejorar la práctica
e incrementar el nivel de confianza que tienen los maestros de nuevo ingreso. Además de que favorece un clima colegiado en donde los maestros se sienten acompañados, retroalimentados por un colega que muy probablemente ha vivido lo que el maestro de nuevo ingreso está experimentando en ese momento, y se rompe este aislamiento que en muchas ocasiones caracteriza a los maestros. Y este romper el aislamiento nos permite pues generar una atmósfera mucho más abierta al intercambio, en donde la crítica y el juicio pues se hace a un lado para que todos podamos crecer juntos a partir de lo que se está viviendo. Y una vez que este clima de colegialidad, de construcción, de confianza, emerge en la relación entre los maestros, pues también la observación entre iguales permite promover que las escuelas aprendan de manera conjunta. En otras palabras, generar comunidades profesionales en donde docentes, directivos están aprendiendo de manera continua. Si bien esta es una estrategia que en la actualidad se promueve principalmente en las labores de tutoría, no es exclusivo de ello. Es una propuesta que va más allá de un aprendizaje conceptual o solamente teórico de lo que se está viviendo, de lo que se vive en la educación. Y por eso se propone que esta estrategia se realice de manera gradual y se organice en 3 momentos principales. Antes de la observación, una sesión pre, en donde este espacio de diálogo, de consenso, de análisis de los objetivos, de establecer los criterios de observación, de acordar todos aquellos detalles de logística, pedagógicos en la revisión del instrumento, cómo se van a recabar los datos, cómo vamos a hacer, cómo vamos a crecer juntos. Sería lo que se denomina la sesión de preobservación, para que cuando estamos observando ya la práctica in situ o se está videograbando, porque recordemos que tenemos tutores que trabajan a distancia o en zonas rurales en donde es difícil acceder para observar a los maestros directamente, bueno, pues se puede recabar esa información o esa sesión videograbada o a través de un audio para que posteriormente se pueda analizar en una sesión de feedback o retroalimentación, en la cual se promueve una conversación fluida, asertiva, respetuosa, y en este momento el profesor autoevalúa la propia sesión, comparte lo que vivió y ese compartir le permite revisar las evidencias e identificar algunos aspectos de mejora. Se recomienda que en las sesiones de retroalimentación estos acuerdos de mejora sean pocos y sean muy asumibles, es decir, muy concretos para que no se queden en buenas intenciones. Si vivimos este proceso en los 3 momentos, ya sea de manera presencial, a distancia o a partir de los encuentros de tutoría para quienes son tutores en la modalidad de zonas rurales, bueno, pues el proceso completo le permite al tutor conocer a profundidad lo que necesita el profesor, el docente de nuevo ingreso. Y de manera pues muy clara podemos visualizar cómo la observación entre iguales detona el desarrollo de una relación más cálida, pedagógicamente pues muy orientada a la mejora, y es aquí en donde la tutoría de docentes logra su propósito de impulsar la creación de comunidades que aprenden. No siempre es fácil realizar la observación entre iguales. Existen resistencias, existen algunas condiciones del contexto de las mismas escuelas que obstaculizan este proceso de colaboración entre tutor, entre maestros, de manera horizontal. Sin embargo, necesitamos verificar cuáles son estas condiciones, pues para potenciarlas, para establecer algunas acciones pues de prevención o de corrección, y que los profesores puedan compartir sus experiencias a partir de lo que puedan observar.
Hay 4 condiciones que les sugiero considerar para implementar esta estrategia. Primero, generar un ambiente de confianza entre docentes para lograr un clima de seguridad. Los profesores tenemos, y cualquier persona tiene más facilidad para abrirse, para poder intercambiar con otros compañeros lo que siente, lo que piensa, lo que vive, si hay este clima de confianza. Y entre maestros, pues todavía es más rico cuando se cultiva estas relaciones horizontales de amistad o de empatía principalmente. En segundo lugar, no siempre los profesores tienen las herramientas para desarrollar un feedback constructivo, porque pues el juicio, ya conozco al maestro desde hace tiempo y me cuesta entender que lo que está haciendo lo está haciendo de una manera diferente. Por lo tanto, el juicio prevalece sobre los logros que se realizan en la práctica del maestro. Bueno, esto hace que sea necesaria una formación para que todos los que estamos participando en esta estrategia de observación entre iguales podamos cambiar un poco ese mecanismo automático de visualizar a las personas como si ya las conociéramos y no les permitiéramos cambiar en su manera de actuar, en sus pensamientos o incluso en la relación que tienen con los estudiantes. Tercera condición que les sugiero atender: establecer objetivos claros y relevantes que sean previamente consensuados con sus tutorados. La tutoría tiene más sentido cuando el tutor sabe cuando el tutorado sabe lo que el tutor espera de él o de ella. Y estos objetivos compartidos se traducen en acciones que tienen impacto en la mejora de los estudiantes, de los aprendizajes de los estudiantes. Estos objetivos claros, cuando se llevan al momento del intercambio, de la observación, de la retroalimentación, contribuyen a una discusión pedagógica basada en evidencias de la práctica. Y el tutor, al recuperar estas evidencias con objetivos específicos muy claros y relevantes, es posible que retroalimente lo que observó, lo que el profesor hizo, a partir de algunas técnicas que podríamos sugerirle para que la colaboración se pueda potenciar en la relación tutora. Ahora, les invito a que hagamos un ejemplo, como ya lo hemos hecho en sesiones anteriores. Quisiera plantearles una pregunta y que puedan compartirnos a continuación en Menti. La pregunta es: ¿cuáles son las frases o palabras con las que inicias una sesión de retroalimentación? ¿Cómo promueves este espíritu de apertura, de diálogo, de colaboración, de retroalimentación? Y les voy a compartir en este momento la liga de Menti para que me apoyen compartiéndonos cuáles son esas frases, cuáles son esas palabras que ustedes utilizan al momento de retroalimentar a sus tutorados o que han utilizado para retroalimentar a otros colegas, aunque no sean necesariamente sus tutorados. ¿Cómo suelen iniciar? Compártanos, por favor. Puede ser en el chat de Zoom o puede ser a través de la aplicación de Menti, como ustedes lo prefieran. Nos dice el maestro José Juan: ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te ha ido? Ok, muy bien. Estamos tocando aquí la sensibilidad del colega. ¿Qué más? ¿Qué más le preguntan o qué más, qué otras frases utilizan cuando están cara a cara o están a través, quizá los tutores que son en línea, que trabajan en línea? ¿Cómo empiezan el intercambio de manera escrita a través de un mensaje de WhatsApp, de una llamada, de una sesión como esta en una plataforma digital? Hay quien nos comparte: tu práctica me pareció adecuada, si me permite sugerirte. Ok, gracias. ¿Qué emociones has tenido? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué observaste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal va tu día? ¿Cómo va tu semana? ¿Cuáles son tus dudas en este momento? Hay quien nos dice: recordemos lo que aprendiste la semana pasada. ¿Qué tal va tu práctica docente? ¿Cómo te puedo ayudar? Dice la maestra Iselda Aguirre. Siempre inicio con una felicitación y con sus fortalezas. Qué bien lo hiciste, nos dice la maestra Carmen. ¿Qué observaste?
felicitando las acciones buenas que aplicó para generar confianza, cómo está emocionalmente también, cómo percibiste al grupo con las nuevas actividades aplicadas. Dígame qué entiende, dice la maestra Obdulia. ¿Qué fortalezas encuentras en tu práctica? Dice la maestra Isela, me pongo de su lado con una palabra clave del tema anterior. ¿Cómo te fue con los alumnos? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Muy bien. Ok, aquí ya sus aportes hacen pensar que hay un diálogo empático, de atención a las necesidades, de ponerse a la disposición de apoyar a nuestro colega, de traer algunas sugerencias, de poder abrir el diálogo. Me pareció una estupenda idea reconociendo, ¿verdad?, lo que aportó el profesor, la maestra, resaltar las fortalezas y muy bien. ¿Qué metas tienes para esta actividad? Haciendo preguntas sobre lo que se hizo o lo que se va a hacer. Perfecto. Muchas gracias por participar, por compartirnos aquí sus palabras, sus frases. Y nos comparte el maestro Edgar que sus tutorados le han felicitado porque le han dicho, usted nos inspira confianza, usted brinda tranquilidad, sea nuestro tutor el siguiente ciclo. Claro, maestro Edgar, estos son incentivos, ¿no? Vaya, a uno lo motivan a continuar acompañando a estas personas. Muy bien. Bueno, pues todo esto que ustedes nos han compartido en el chat, en Menti, permite abrir a la discusión para generar la colaboración con nuestros tutorados, con sus tutorados. Quisiera compartirles algunas ideas con la finalidad de complementar esto que ustedes ya hacen de por sí y que, por cierto, estoy viendo que lo hacen muy bien. Me da mucho gusto que tengan este tipo de experiencias en donde les reconocen sus propios tutorados, la labor que ustedes realizan. La primera idea para desarrollar un momento de retroalimentación de la práctica con los tutorados es señalar los propósitos, tenerlos muy claros, que ellos los tengan muy claros, que sepan que están hablando con ellos no para recibir un castigo, una retroalimentación o una sanción negativa, sino que están con ellos pues para acompañarles, no para evaluar de manera pues de una manera fría la labor que realizan, sino más bien para entenderlos, para brindarles algunas propuestas que puedan todavía enriquecer más lo que ya hacen. En segundo lugar, centrarse en el momento en el que ustedes están hablando con sus tutorados, no en la persona del tutorado, sino en lo que hace esa persona. Si nosotros direccionamos la mirada hacia su práctica, hacia la manera en cómo él o ella realiza o planifica, organiza su práctica, permitirá identificar áreas de mejora. Si nos centramos en los atributos personales de los profesores, estaremos tocando algo que no siempre es bueno tocar, porque tocar los atributos personales estamos ya poniendo el dedo en un tema más de desarrollo personal, que bueno, en ocasiones hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho tacto para que la persona no se sienta enjuiciada, no se sienta dañada o señalada en ningún aspecto de su ser, sino siempre haciendo referencia a lo que hace. En tercer lugar, cuando hablamos con una persona, normalmente pues estamos expresando algo, pero nuestro cerebro está generando hipótesis, ideas que a veces son juicios o prejuicios o incluso inferencias de lo que observamos. Hay que estar muy atentos a esa dinámica que tenemos nosotros acá, que podríamos denominar como un ruido mental, ¿no? Que traemos muchas cosas y todo lo que estamos escuchando lo procesamos e inmediatamente generamos interpretaciones. La propuesta es, estimado tutor, antes
de emitir un juicio, antes de emitir una opinión que pueda sonar como algo contundente, definitivo, como un juicio que ya es pues que ya no se puede cambiar, que es algo que ya está establecido desde lo que piensa el tutor, esa manera de expresar las hipótesis o las interpretaciones puede ser no muy buena en la relación tutora. Te sugiero, estimado tutor, maestra tutora, plantea siempre tu interpretación de lo que observaste como una hipótesis abierta a la discusión. En lugar de decir, es que sucedió tal cosa, me gustaría saber, me gustaría que me confirmaras qué fue lo que pasó, a qué se debió. Y si planteas esa interpretación como una hipótesis en donde el tutorado te puede confirmar o te puede ayudar a entender más lo que tú visualizaste, la relación tutora se fortalece. De lo contrario, la relación tutora puede romperse por nuestro propio ruido que está aquí siempre como lanzándonos a tomar, hacer interpretaciones de manera muy rápida, incluso a veces adelantada a lo que nos pudieran compartir nuestros colegas. Porque el diálogo, la retroalimentación, tiene una esencia que es dialógica. Y esta retroalimentación pedagógica es una oportunidad para conversar con nuestros tutorados. Y aquí les presento una tablita que nos muestra distintos tipos de retroalimentación. Cuando nosotros nos basamos en una retroalimentación evaluativa, en donde aprobamos o desaprobamos a lo que a la persona hace, o premiamos a la persona o castigamos, nos encontramos en una retroalimentación que no empuja a la mejora, que no orienta al tutorado a la mejora, sino más bien orienta al presente, pero a un presente que no le ayuda a profundizar en lo que hace el tutorado, nuestro docente que estamos acompañando. Por esto, pues yo les sugiero, y hay autores que nos sugieren, entre ellos Hattie, Timperley y algunos más, que mejor utilicemos la retroalimentación descriptiva, porque es una retroalimentación más específica, detallada en el hacer de los maestros, en donde podemos nosotros ayudarles a diseñar caminos para la mejora o a generar mejores niveles de logro. Este tipo de retroalimentación descriptiva, más detallada, centrada en lo que queremos invitar a la persona a alcanzar, le da más elementos que la aprobación o la desaprobación de algo, o el premio o el castigo, que pudiera ser, pues, hasta desde un punto conductista, pues algo que no ayuda ni en la autoestima ni en la mejora de los resultados de la persona que estamos nosotros retroalimentando. Y esta retroalimentación permitirá generar conversaciones abiertas para que nuestros docentes de nuevo ingreso puedan construir aprendizajes más significativos. Y aquí les invito a que hagamos un ejercicio. Traiga a su mente, por favor, una situación en donde usted observó a un colega, observó directamente, o si está trabajando en la modalidad en línea, le envió sus evidencias por WhatsApp, por el foro del Moodle, por alguna plataforma. Bueno, cuando usted ve esas evidencias o está observando la clase, inmediatamente le viene a su mente de manera automática una serie de interpretaciones y de ideas desde las cuales usted lee la práctica del profesor, ¿no? Y esas ideas pueden ser, pues va muy rápido, los alumnos no le entienden, o bien, de manera positiva, lo está haciendo muy bien, la tarea tiene sentido, está dando las instrucciones de manera clara, bueno. Pero todas esas ideas que vienen a tu mente en ese momento, pues todavía no están pasadas por el filtro del diálogo, son simplemente reflexiones automáticas. Bueno, para generar conversaciones abiertas al aprendizaje necesitamos pasar por ese filtro de la reflexión, del diálogo, del intercambio consciente, lo que nosotros estamos pensando. De ahí que en ocasiones no es muy recomendable decir, así como de manera muy
pues de manera muy espontánea lo que pensamos en la observación, porque todavía no lo hemos identificado, todavía no estamos muy conscientes del impacto que pueda tener en la persona que estamos acompañando. Y les muestro aquí un ejemplo. Vean, en el recuadro naranja tenemos una de estas ideas, una de estas reflexiones del tutor que vino de manera automática y dice así. Al observar la clase, me sorprendió cómo los estudiantes estaban abordando la tarea, particularmente porque las actividades estaban muy estructuradas. Creo que no están logrando los aprendizajes que se plantean en la planeación de la clase. Debo conversar esto con el profesor para verificarlo. Vean, ya el tutor está sacando conclusiones, ¿no? Al mismo tiempo que está visualizando lo que sucede, está sacando conclusiones y estás diciendo, ya debo de hablar, creo que esto no está bien, algo está sucediendo, ¿sí? Bueno, ¿cómo podríamos convertir esta reflexión automática en una conversación que abra al aprendizaje de nuestro colega? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Está en el recuadro de color rosa. Cuando observé tu clase, tuve la impresión de que los estudiantes estaban desarrollando muy débilmente los aprendizajes esperados al resolver las actividades que se solicitaron. Así que pensé en comentarlo en esta reunión para revisar juntos la estructura de las actividades. ¿Qué diferencia notan? A ver si nos pueden compartir en el chat, aquí en Zoom. ¿Cuál es la diferencia entre el recuadro naranja y la conversación abierta que está en el recuadro rosa? ¿Habrá alguna diferencia entre estas dos ideas, entre estas dos maneras de expresar lo que se está observando? ¿Qué perciben ustedes? ¿Cuáles serían algunas de estas diferencias, maestras, maestros? La maestra Paola nos dice la contextualización, el respeto, el trabajo en equipo. Maestro Heriberto nos dice que es menos agresiva y más asertiva. La diplomacia para expresar lo observado. En el naranja nos dice la maestra María del Carmen, se emite un juicio, ¿no? El rosa da apertura al diálogo. Dice la maestra Gabriela que es más personalizada, supongo la del color rosa. No hay un juicio, nos dice la maestra María Sandra. Muy bien. La maestra Juana Edith nos dice algo que me parece que es algo muy importante, que en este recuadro de la conversación abierta al aprendizaje se permite la reflexión, mientras que en el recuadro naranja de la reflexión automática del tutor no hay como tal la posibilidad de que la otra persona pueda explicar. Ya es algo, o es una idea que está fija, que es determinante y que, vaya, explica de manera unidireccional lo que está sucediendo. Punto. Y no hay posibilidad de mejorar, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Sí, y para que nosotros aprendamos a convertir nuestras reflexiones, nuestras ideas automáticas a conversaciones abiertas al aprendizaje, necesitamos un proceso. Necesitamos educar nuestra mente, nuestra mirada, incluso nuestros argumentos. En ocasiones, el estrés que tienen los maestros cuando uno los observa o cuando estás evaluando, revisando sus trabajos, inmediatamente viene el pensamiento de ¿estoy bien? Y como que exigen una confirmación inmediata sobre lo que el tutor está observando. Esa confirmación inmediata es muy riesgosa porque el tutor puede emitir un mensaje del cual después, una vez que lo pasa por este filtro de análisis, pudiera darse cuenta de que no fue la mejor opinión o las mejores palabras. Por ello, la sugerencia es calma, no siempre el comentario rápido es lo mejor. Habrá que analizar cómo puedes convertir lo que estás observando, lo que estás percibiendo, en algo que le ayude a la otra persona a mejorar. Para que exista este diálogo, esta reflexión que contribuya al desarrollo de una relación de tutoría pues más fuerte. ¿Cuáles son los elementos o los componentes que hay detrás de ese recuadro rosa para analizarlos de una manera un poquito más detallada? Primero, en la primera parte, el tutor expresa
lo que le preocupa como un punto de vista, no como una realidad, no como algo definitivo. Simplemente me doy cuenta de que cuando observo tu clase, tengo la impresión. Esa frase de tengo la impresión denota un punto de vista, algo que puede ser cierto o no, puede ser confirmado o rechazado. Si yo coloco mis preocupaciones como un punto de vista, le hará sentir al tutorado que lo que estoy diciendo no es una declaración definitiva. No es que yo ya te coloqué como el maestro que no sabe organizar clases, sino te estoy expresando algo que me preocupa, pero me gustaría que dialogáramos para ver si lo que estoy percibiendo es lo que está sucediendo ahí. Segunda cosa, detrás de cada preocupación, detrás de cada frase, necesitamos evidencias, ejemplos o razones que acompañen nuestro punto de vista. Esto le da más sentido al diálogo, porque estaremos hablando de lo que sucedió, de lo que no solo inferí al momento de observar, sino de lo que realmente pasó. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Los estudiantes estaban desarrollando muy débilmente los aprendizajes al resolver las actividades que se solicitaron. ¿Cuáles son las evidencias, ejemplos o razones? Que había un conjunto de actividades que estaban realizándose cuando me di cuenta de esto que ahora me preocupa. Tercero, considere los puntos de vista de los otros. Acérquese a otro colega. Si lo acompañó algún compañero, a otra persona, si hay alguien que conozca al profesor, comparta su punto de vista para chequear si lo que usted está visualizando es realmente lo que sucedió, o incluso con el mismo docente. Comparta ese punto de vista y permita que la otra persona también le retroalimente. Cuarto componente, parafrasee y compruebe el punto de vista del otro. Esta es hacer una labor de espejo, de que la otra persona puede ayudarle a tomar conciencia de algo que usted no está observando. Y esto le permitirá hacer que su punto de vista todavía sea más sólido. Quinto, detecta y compruebe los supuestos importantes. Cuando nosotros observamos algo, necesitamos visualizar que eso que estamos observando o que estamos retroalimentando es un elemento importante en la práctica de la persona. Si no lo es, si es algo periférico, secundario, pues quizá no valdría la pena en emitir una frase o una palabra que pueda incluso dispersar al profesor de lo principal. Sexto elemento, establezca puntos en común que disminuya los desacuerdos y aumente la motivación de trabajar juntos. En la relación tutora es mejor subrayar aquello que nos une que lo que nos separa, porque la relación en la tutoría se nutre de estos elementos de reconocimiento, de la autoestima, de lo positivo que podamos encontrar. Y para abrir una conversación al aprendizaje, se necesita identificar esos elementos que pueden fortalecer la relación. Y por último, elabore un plan que convoque y comprometa a todos. Si usted ya está compartiendo con el colega su preocupación, lo que observó, y la otra persona se abre a ese diálogo, sería ideal lograr un acuerdo para elaborar un plan de acción que pueda beneficiar al docente tutorado, pero también a quien está coordinando la tutoría. Muy bien, bueno, pues estos son algunos de los elementos que se sugieren trabajar para convertir nuestras conversaciones. Dentro de este módulo 3, le vamos a invitar a que haga un ejercicio de traer a su mente y plasmarlo ahí en su PAE del módulo 3, de cuáles han sido algunas de las reflexiones que le han surgido al estar observando a algún otro colega. Y conviértalas a conversaciones abiertas al aprendizaje y veamos cuál es el efecto que puede producir. Necesitamos reeducar esa manera de visualizar de nuestros propios esquemas mentales. Y bueno, pasemos a un segundo momento que tiene que ver con cómo retroalimentar a nuestros tutorados. Si ya hemos reflexionado con ellos,
si ya hemos estado analizando su práctica, cómo ayudarles a tomar conciencia de lo que hacen y a nosotros tomar conciencia de cómo estamos acompañándolos. Bueno, Rebeca Anijovic nos presenta 5 propuestas como modos de retroalimentación. Y en este curso hemos adaptado esas propuestas que Anijovic hace para retroalimentar a los alumnos en modos de retroalimentación para los docentes y veamos cómo los podemos llevar a cabo. Vamos a ir analizando cada uno de ellos, ofrecer preguntas, describir la práctica docente, valorar los avances y los logros, ofrecer sugerencias, ofrecer andamiaje. Son los 5 modos de retroalimentación. Vayamos a revisar el ofrecer preguntas. ¿En qué consiste ofrecer preguntas a los tutorados? Consiste en revisar la labor del docente durante la clase observada o a través de la actividad que realizó y que mandó en el proceso de tutoría. ¿Cómo aplicar estas preguntas? ¿Cómo generar las preguntas de reflexión? Bueno, si usted ya dialogó con su colega, con su docente tutorado, construyeron o acordaron un instrumento para poder evaluar su práctica. Los indicadores, los aspectos que se evalúan o que se consideran en ese instrumento, los podemos reformular como preguntas. Y los mismos indicadores nos pueden ser de mucha utilidad para cuestionar sobre cómo se hizo tal cosa, cómo se aplicó la planeación didáctica, cómo se realizó el proceso de evaluación. Esa es una muy buena manera para realizar las preguntas y evitar hacer preguntas que se dispersen y que no lleguemos a cosas concretas. Quisiera invitarlos a hacer un ejercicio más en Menti. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes utilizan con más frecuencia para retroalimentar las prácticas de sus docentes? ¿Qué preguntas les hacen? Y vamos a irnos nuevamente a Menti o bien en Zoom, como ustedes gusten. Compártanos qué preguntas utilizan ustedes para la retroalimentación. ¿Cómo le hacen? ¿Sobre qué preguntan a sus profesores cuando los retroalimentan? Aquí ya está, comparto nuevamente la liga de Menti en el chat, por si alguien no la tiene, para que le pueda ingresar a la aplicación. ¿Qué preguntas realizas con mayor frecuencia? Compártanos, por favor. A ver, ya nos están llegando. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aspectos crees que podrías mejorar? ¿Ok? Hay preguntas que podrían llevar a la reflexión de lo que se puede mejorar. Los aprendizajes esperados van acordes a la acción de tu situación didáctica. Aquí ya está la maestra Griselda analizando, llevando a la reflexión sobre la congruencia entre lo que planificó, lo que planeó y lo que realizó. ¿Cómo valoras tu práctica? Hacer una autoevaluación, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad. ¿Qué observas? Dice la maestra Fátima. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste durante la clase? ¿Detectas algún área de oportunidad? En las preguntas hay una recomendación muy importante. Cuando las preguntas se hacen de manera muy general, el efecto de la retroalimentación se diluye. ¿Por qué? Porque la persona puede responder de manera general y de manera poco aterrizada en su práctica, ¿sí? Para que la retroalimentación aplicando preguntas sea más efectiva, la idea es que las preguntas vayan sobre un aspecto concreto de lo que hizo el profesor. ¿Sobre qué aspectos concretos ustedes plantean preguntas para la retroalimentación? ¿Qué contenidos priorizan en el aula? ¿Qué aspectos de tu práctica mantendrías? Claro, lo que se puede seguir haciendo, que hay que fortalecer. ¿Qué te gustaría seguir reforzando? ¿Cómo y qué sentido tiene la participación de los padres en tus actividades? Esa es una pregunta así muy enfocada hacia fortalecer el vínculo con las familias. Muy bien, maestra Griselda.
Logró transmitir el aprendizaje a sus alumnos. Aquí me saltaría la duda si el aprendizaje es algo que se transmite o más bien es algo que se genera, ¿no? Que ya lo tienen los alumnos. Más bien sería, logró generar experiencias de aprendizaje en sus alumnos. ¿Qué método utilizas en la enseñanza para ser consciente? ¿Cuál es la metodología? ¿Llevas a cabo la coevaluación? ¿O de qué manera llevas a cabo la coevaluación, verdad? Para que no se responda a la pregunta con un sí o con un no, sino abra a la conversación a explicar cómo se hacen determinadas cosas. ¿De qué otra manera pudieras abordar este tema? Nos dice la maestra Fátima, muy bien. ¿Cómo es tu relación con los padres de familia? Por supuesto. Vean, cuando las preguntas son específicas y tocan una parte importante de la práctica del profesor, pues no se responden con un sí o con un no. Se responden haciendo una argumentación de lo que se hace. Y eso es más rico, porque para efectos de la retroalimentación es preferible que algo lo diga el profesor, que algo que pueda ser difícil de entender lo diga el maestro, a que lo diga el tutor como un juicio de lo que está viendo. Porque eso es una manera de evocar la toma de conciencia y la reflexión de los tutorados. Muy bien, muchas gracias por este compartir tan agradable bueno, tan abierto que están ustedes aquí mostrando en las actividades en Menti. Muy bien. Vamos a pasar a un siguiente modo de retroalimentación. Describir la práctica. ¿Qué es eso de describir la práctica? Bueno, pues es devolver en el espejo lo que el docente hizo en la clase mediante una breve descripción. Y les doy aquí un ejemplo. Observo que respondiste con profundidad las preguntas que plantearon los estudiantes a lo largo de la clase. Explicas con argumentos y los sustentas en materiales relacionados con el tema. Excelente trabajo. Si ustedes notan en esta breve descripción, lo que hacemos es simplemente sin ninguna opinión, dejando a un lado lo que nosotros inferimos, simplemente narramos lo que sucedió y al final le decimos, excelente, muy bien, o terminamos con alguna frase que pueda incluso motivar a la persona. Esta técnica de describir la práctica puede ser muy útil con aquellos profesores que son más reacios a recibir una retroalimentación. ¿Por qué? O porque se sienten que son juzgados, o porque no siempre tienen una actitud abierta para escuchar la opinión del tutor. Habrán tutorados nuevos que ya vengan con muchos esquemas establecidos, ¿no? Muchos profesores jóvenes que digan, no, es que yo ya lo vi en la normal, yo ya lo revisé en la universidad. Y hacer esta retroalimentación en el espejo, primero hace a un lado las creencias del tutor para que el docente se confronte a sí mismo. Y de ahí que esta técnica pueda ser de gran valor para ustedes en aquellos casos. Muy bien. Tercer modo, valorar los avances y los logros observados. Esta es una de las técnicas más utilizadas desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es más fácil motivar al docente que confrontarlo, que decirle algo que pueda costarle trabajo asumir, ¿no? Sin embargo, esta técnica cuando se utiliza demasiado, cuando hay un exceso de reconocimiento de los logros, podemos hacer que la autoestima crezca tanto que la disposición para el cambio sea algo que disminuya. Podemos llegar a pensar que lo hacemos tan bien que ya no es necesario mejorar. Ese es un riesgo de valorar constantemente los aciertos, los logros y los avances. Hay que poner en la balanza cuando ya esta retroalimentación que va directo a la autoestima de la persona pudiera generar dificultades para continuar en un proceso de mejora o de cambio. Solo hay que tener cuidado en eso, ¿sí? Porque no siempre el que la persona se sienta bien en su autoestima significa que
que haga muy bien las cosas, ¿no? Entonces, habrá que ponerlo simplemente en la balanza y que ustedes puedan decidir cuándo usarlo y cuándo no es muy conveniente hacerlo. Y aquí tenemos un ejemplo. En tu clase observo que logras motivar a los estudiantes mediante el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Te felicito. Bueno, si el docente tutorado requiere esa felicitación, hágalo. Es muy importante que lo haga. Si la felicitación pone en riesgo el proceso de mejora, mejor guárdelo y hágalo en otro momento o utilice algún otro modo de retroalimentación. Siguiente modo, el número 4, ofrecer sugerencias. Ofrecer sugerencias nos da la idea de que hay algunas cosas que no están funcionando del todo bien, pero eso que no está funcionando del todo bien es algo observable, no es algo inferido o acá producto solo de lo que el tutor imagina o piensa que debe hacer, sino es algo concreto, algo observable. Por ejemplo, en esta clase elaboraste con los alumnos un collage donde muestran la importancia del cuidado de la salud. Ilustran con claridad los riesgos y las medidas de prevención ante determinadas enfermedades. Aquí viene la sugerencia sobre algo concreto. Se sugiere, ¿y qué sugiero? Agregar propuestas para mejorar la salud emocional en las familias de la comunidad. Para que este modo de retroalimentación sea efectivo, necesitamos que las sugerencias, así como las preguntas dijimos que tenían que ser concretas sobre algo en particular, de igual forma las sugerencias. Aquí no caben esas sugerencias de, te sugiero mejorar tu práctica. No, espérame. ¿Pero qué? ¿Pero qué de la práctica? ¿No? Es que te sugiero mejorar tu planeación. Pues sí, pero ¿qué aspecto de la planeación? La planeación tiene tantos elementos. Si no me dices qué en particular, pues no puedo mejorar, ¿no? Bueno, esa es la condición para las preguntas y para las sugerencias, que sean aterrizadas, concretas, específicas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿de qué manera ustedes brindan sugerencias a los docentes al momento de retroalimentarles? ¿Lo hacen de manera específica? Denme algunos ejemplos, por favor, a través de Menti, que nos vamos a ir a Menti. ¿O qué frases, qué sugerencias les dan ustedes a sus colegas? Por favor, compártanos en Menti o en Zoom, como ustedes gusten. Si son específicas, estaría genial, porque nos van a ayudar a que la persona tome esa sugerencia no como una orden, sino como una propuesta muy práctica de lo que es importante atender. A ver, ¿qué nos comparten? Si me permites, te puedo sugerir que, muy bien, después del pase de lista es recomendable iniciar su secuencia didáctica dando lectura. Muy bien, aquí ya está un ejemplo muy claro. Entonces, ¿qué te recomiendo? Iniciar tu secuencia didáctica con tal actividad, ¿no? Eso es algo específico. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿De qué otras maneras lo hacen? ¿Me permites sugerirte algunas estrategias en cuanto a la disciplina o a los aspectos de la planificación? Te sugiero incluir esta actividad. Podría ser, maestra Gabriela. Ahora, si queremos que tenga más efecto, habría que decirles qué le sugiere en cuanto a la disciplina. ¿Qué acción en concreto le sugeriría a usted? Busco generar empatía diciendo, viví una experiencia como la tuya y me ha funcionado. Muy bien, maestra Carolina. Esto es algo muy importante. Cuando la sugerencia parte no de lo que leí en un libro, sino de lo que yo viví, todavía tiene mucho más fuerza para la persona, porque le estás diciendo así dentro del mensaje que es algo que tú ya probaste y que esta sugerencia todavía tiene una carga emocional más fuerte que si lo haces a partir de la idea de un autor o de otra persona, ¿no? Muy bien, gracias por compartir esto, maestra. Yo reconozco que en ese aspecto es un área de oportunidad, ya que tiendo a dar sugerencias generalizadas en lugar de específicas, maestro Edgar. Gracias también por esa apertura y por esto que nos has compartido. Muy bien, generar un clima, maestra Almadelia. Te recomiendo trabajar con equipos heterogéneos. Y aquí contrarrestamos, al dar sugerencias, contrarrestamos esas conversaciones como de órdenes, ¿no? En donde anteriormente podía sonar, o ahora también suena como muy agresivo, en lugar de decirle te sugiero, te pido que, ¿no? Entonces, las personas adultas
no funcionamos con órdenes, y menos los maestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante una orden hay un asunto como de superioridad e inferioridad, ¿no? Entonces, ¿por qué me mandas si soy igual que tú? Digo, puedes tener más experiencia, pero somos maestros los dos, ¿no? Entonces, y cuando la relación tutora actualmente se quiere manejar como una relación de confianza, de horizontalidad, de apoyo, pues las órdenes no caben en un proceso de tutoría. En lugar de órdenes, en lugar de decirle a la persona, tienes que hacer esto, mejor dile, te sugiero, y desde mi experiencia me ha funcionado esto, y te propongo tal cosa, ¿qué te parece si haces esto? Siempre colocando esa frase como a discusión, ¿no? A reflexión, a que lo haga la persona por un propio convencimiento más que por una instrucción directa. Muy bien, me gustaría invitarte, claro, en base a lo observado y a lo que platicamos la vez pasada, te sigo recomendando las siguientes acciones. Ok, muy bien, y ahí vendrían como las propuestas, ¿verdad? Cuando revisé tus planeaciones en el apartado que creí conveniente, realicé alguna pregunta para generar la reflexión. Ujú. Te sugiero que la evidencia se socialice para que cumpla su propósito comunicativo real. Muy bien, maestra Adriana. Excelente. Muchas gracias por compartir todas estas experiencias en el chat y en Menti. Muy bien. Bueno, pues creo que sí, tenemos mucha experiencia en esto de dar sugerencias, ¿verdad? Eso es algo de reconocerles. Les agradezco. Avancemos entonces a nuestro último modo de retroalimentación. Brindar andamiaje. Este ofrecer andamiaje, este último modo de retroalimentación consiste en ayudar y acompañar, en la ayuda y acompañamiento que el observador ofrece al docente para transitar del estado inicial al logro de los criterios de observación establecidos. ¿Cuál es la diferencia entre brindar, ofrecer andamiaje y ofrecer sugerencias? La sugerencia puede o no implicar a la persona que lo está haciendo. Hace ratito decíamos que si lo haces desde tu propia experiencia está genial porque la persona se siente que estás hablando en un nivel pues empático, en un mismo nivel, ¿no? Pero cuando ya nos implicamos nosotros dentro de la sugerencia, cuando ya recuperamos la experiencia, ya no solo estamos brindando sugerencias, ya estamos ofreciendo andamiaje. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos diciéndole a la persona que le vamos a acompañar en el proceso de cambio. Veamos un ejemplo. A lo largo de la clase aplicaste estrategias para mejorar el conteo de tus alumnos y usaste materiales concretos. Aquí estamos recuperando lo que hizo. Después planteemos la siguiente pregunta. ¿Piensas que esa práctica alcanza para lograrlo? Lo invito a la reflexión. Y finalmente le digo, te propongo que indaguemos estrategias de conteo y las compares con las que usas. O sea, no solo describo su práctica y no únicamente le hago una pregunta para reflexionar, sino que además de eso, le digo, vamos a hacer el camino juntos, podemos aprender juntos. El ofrecer andamiaje, es un modo de retroalimentación muy particular de la tutoría, porque estamos diciéndole al docente que no lo lanzamos a la guerra para que él se haga ahí, que investigue y que reflexione, sino le estamos diciendo que estamos con él. Y este modo de retroalimentación es uno de los modos que puede ser pues detonantes de procesos con mayor significatividad para los profesores de nuevo ingreso. Aquí yo quisiera invitarles, compártanos por favor. ¿Ustedes han brindado andamiaje? Le han dicho a sus docentes o a otros colegas que están con ellos, que pueden acompañarlos en el proceso de aprendizaje? ¿Cómo lo han hecho? ¿De qué manera lo han hecho? ¿Cómo han compartido este andamiaje con sus colegas?
Maestra Guadalupe, sí, les vamos a compartir el video de esta sesión para que ustedes la puedan tener. La maestra Fátima nos dice, vamos a aprender juntos. Ahora la pregunta sería, ¿sobre qué, maestra Fátima? ¿En qué concretamente le está invitando al profesor a realizar este proceso de acompañamiento? El maestro Esteban nos dice que lo ha hecho con el uso de materiales interactivos para la elaboración de escritos. Muy bien, maestro Esteban. ¿De qué manera brindan ustedes el andamiaje a sus colegas? Compártanos también en Menti. Voy a colocar nuevamente la liga para que si alguien no la tiene, pues la pueda ver. Así es, maestra Adriana, nadie sabe más que el otro, que tenemos algo que compartir. A ver, que aquí nos muestran un ejemplo. En las actividades que aplicaste, ¿cómo crees que se pueda aplicar en el contexto real de los alumnos? Y yo le complementaría aquí. Te invito a que realicemos juntos un estudio de las condiciones de tus alumnos en la escuela, ¿no? Entonces, el andamiaje se va a dar, sí, preguntándole lo que la persona piensa, lo que considera, pero además yo le brindo la oportunidad o la opción de que podamos hacerlo de manera conjunta. La actividad está complicada, pero recuerda que somos un equipo, no está solo claro. Esa es otra manera. La empatía es primordial, compartir experiencias, así es. ¿Qué nos dicen acá en Menti, en sus ejemplos? Te sugiero, después de compartir las sugerencias y las observaciones en tu práctica, te sugiero revisar bibliografía. Te invito a integrarlo en el sustento de tus actividades. Muy bien. Y ya después vendrá la discusión compartida de esa bibliografía y de esas propuestas que haya encontrado. Desde el primer día que me presenté, les dije que vamos a trabajar juntos. Muy bien. Brindo sugerencias, aterrizando la práctica en el contexto, brindando la oportunidad y la confianza de trabajar entre pares. Fíjate que leí un artículo relacionado a X tema. ¿Qué te parece? Perfecto, este es un ejemplo muy claro. ¿Sí? Entonces, en donde además de que le invito o le digo que esta información es valiosa para él o para ella, le invito a que hagamos una reflexión juntos y lo comentemos. Excelente. Vamos a revisar los diferentes tipos de instrumentos de evaluación para valorar cuáles son los más indicados. Muy bien también. El tomar algún curso juntos también puede ser una acción que lleve al andamiaje. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias de andamiaje. Esta práctica del andamiaje a veces es un poco complicado hacerlo porque requiere de dos cosas para lograrlo. El primero, que la persona reconozca que necesita el acompañamiento del tutor. Y segundo, que el tutor haya generado un clima de empatía en donde ya se rompe esa división de como un poco ideológica, ¿no? Del que sabe y del que es nuevo en la función, para lograr una empatía y un diálogo de manera horizontal. Por eso la observación entre iguales es otro mecanismo que complementa la tutoría. Sin embargo, pues estoy viendo con mucho agrado que una gran cantidad de ustedes han logrado pasar esas barreras, ¿verdad? Y que ya están logrando una comunicación abierta al aprendizaje con sus tutorados, en donde ya se está dando este intercambio de experiencias, por lo cual les felicito y es algo de admirar y de reconocer en su labor. Muy bien. Excelente. Bueno, pues vamos a avanzar y ya con esto vamos a ir cerrando la reunión del día de hoy. El PAE número 3 es un PAE también muy reflexivo, porque les vamos a invitar a que seleccionen uno o varios modos de retroalimentación que acabamos de revisar, las preguntas, el andamiaje, la descripción de la práctica,
una o varias, las que ustedes quieran, para que nos expliquen cómo lo han hecho, en qué han aplicado, la manera en cómo lo han aplicado o piensan aplicar estos modos de retroalimentación y le pedimos que dé algunos ejemplos de ello, cómo lo ha hecho. Y finalmente, redacte 3 reflexiones surgidas a partir de la observación y conviértalas en conversaciones abiertas al aprendizaje. Esa va a ser la tarea para este módulo número 3. La intención de este PAE, más que hacer muchas cosas, es tomar conciencia de la manera en cómo generas el diálogo para potenciar la colaboración con los compañeros, ¿sí? Este PAE sí es muy profundo en el sentido de darnos cuenta de que necesitamos abrir al aprendizaje en nuestras conversaciones. Hay un cambio que se requiere en nuestros esquemas mentales y por ello la relación tutora se convierte en una relación colaborativa cuando cambiamos nuestra manera de dirigirnos o de motivar o incluso de conducir la relación tutora. Y con ello, pues estaremos finalizando nuestro curso. Les invito a que pues me compartan ya finalmente qué se llevan de la sesión de hoy, qué aprendizajes ha dejado esta hora de, de escuchar a un servidor, de participar en Menti, de tomar notas, de reflexionar sobre lo que estamos haciendo en su experiencia de tutoría. Así en conjunto, ¿qué se llevan de esta sesión? Compártanos, por favor. Yo sé que ha sido como un torrente de información así en tan poco tiempo, pero bueno, a veces la información cuando agarramos algo de manera particular, cuando la sugerencia es específica, no importa que no nos quedemos con muchas cosas en la cabeza, sino una o dos que podamos llevar a cabo será lo más transformador que podamos hacer. Así es, maestro, no solo es preguntar, es saber cómo hacerlo para generar una reflexión de crecimiento mutuo. Cuando las preguntas que hacemos o las declaraciones que hacemos están cargadas de sentido y de plena conciencia de quien lo hace, podrás decir que tienes claridad de la meta a la que quieres alcanzar, ¿no? Y nosotros no acompañamos robots, acompañamos seres humanos. Y eso hace que la labor sea aún más compleja. Porque así como dicen por ahí que una palabra bastará para sanar tu alma, también una palabra puede bastar para acabar con ella, ¿no? Todo depende de cómo uses esa conversación. Y por eso este módulo es un módulo muy, muy importante. Cambiar mi forma de dirigirme a los tutorados para realizar sugerencias asertivas. El saber que estoy haciendo lo correcto. Muy bien, eso. Qué bueno, me da mucho gusto verlo aquí en Menti. Me hizo reflexionar acerca de cómo estoy dando retroalimentación, la forma en que me debo dirigir hacia mis tutorados sin hacerlos sentir juzgados, sino acompañado, que hay diferentes maneras de realizar retroalimentación. Me gustaron los tips para saber retroalimentar. Excelente. Veo que se encuentra entre nosotros la maestra Avelina. Maestra Avelina, muy buenas noches. Es un gusto tenerla entre nosotros. A ver si gusta activar su micrófono. Déjeme nada más darle los permisos. Adelante, por favor. Hola, maestro Silvano. Desde temprano aquí estoy, levante mi mano. Perdóneme. No, al contrario, doctor Raúl, Mario, a todo el equipo de Coeducar, me tienen bien, como dicen unos en mi pueblo, me tienen bien apantallada con con este excelente, híjole, no sé cómo llamarlo, exposición, conferencia, es que es todo. La verdad es que muchas felicidades, doctor. Estoy bien atenta y con esto quiero aprovechar para saludar a todos nuestros tutores que están aquí. Estoy viendo que empezamos 99, nos fuimos 100, 120, estamos 205, o sea,
y se han estado permanentemente aquí y eso es porque nos tienes enganchados, doctor. La verdad es que el retroalimentar es un arte, ya lo puse aquí yo como un tema, ¿no? El arte de retroalimentar. No solamente al tutor, yo creo que ya es una manera de viva, ¿no? De vivir, ¿no? De cómo el cuidar, cómo cuidar cuando hacemos algún comentario, cuando hacemos alguna sugerencia. Hoy, si lo trasladamos o lo transportamos a nuestra vida común, como el tema de saber decir, como ahorita decía un maestro, no es solo saber, sino cómo decirlo. No sabemos, ¿no? Nos cuesta mucho y qué interesante cómo nos fuiste llevando en estos diferentes momentos de cómo retroalimentar. Y no quería irme, y ya sé que están cerrando maestros y que ya están un poco cansados, pero no quiero también dejar de la oportunidad, sí, de felicitar a todo el equipo, preguntarles cómo ha sido esta experiencia a los participantes de estar trabajando con grandes expertos, no solamente en otros temas, pero sobre todo en el tema de asesorar, de acompañar. Creo que todo el equipo de Coeducar se reconoce mucho también por esta, por especializarse mucho en estos temas de acompañamiento. Yo me siento muy contenta de ver aquí a los tutores porque hemos estado juntos trabajando en este proceso, en esta convocatoria, que no ha sido nada fácil, que ellos lo saben, que hemos estado acompañándolos en los eventos públicos. La verdad es que cuando llegas a la realidad esta, que es la realidad de lo que tienes que estar haciendo y tener el acompañamiento de ustedes como expertos, dan ganas de ser tutor, porque el compartir es dar, ¿no? Es quitarte, despojarte de tu experiencia para poderla compartir con otro. El otro que llegamos todos desenganchados, con ganas de hacer muchas cosas, pero no sabemos cómo, y que un colega, un par con más experiencia, de una manera tan clara, tan noble, tan humilde, nos diga cómo retroalimentar, cómo hacer esto. Creo que nos preocupamos por esto. Entonces yo les quiero decir a los tutores que hoy están aquí, aprovechen, de verdad, vivan, ya estamos en el tercer módulo, arrancando este tercer módulo. Ya nos falta uno, creo, me parece, doctor, ¿o estoy en lo incorrecto? ¿O ya terminamos con este? Este es el tercero y último. No, espérate, doctor, todavía tenemos mucho que aprender, pero lo que quiero decirles es que aprovechen, de verdad, estamos trabajando para ustedes, de verdad, estamos llevándoles los mejores programas que realmente apliquen, que realmente les sirvan, y saber y ver cómo están participando tan activamente, es que pues nunca dejamos de aprender. Y qué mejor manera de acompañar a estos acompañantes con ustedes los expertos en los temas. Así que muchas gracias de verdad a todo el equipo, gracias a todos los tutores que están aquí. Espero que estén disfrutando mucho este módulo, que estén exprimiendo a sus asesores, porque a nosotros nos hace sentir muy orgullosos saber que estamos eligiendo bien a quienes los formen, a quienes les den herramientas para hacer frente al reto que está allá afuera. Entonces sé que con el respaldo de ustedes, el trabajo para los docentes de nuevo ingreso va a ser más relajado a cuando entramos muchos de nosotros y no tuvimos ese acompañamiento. Entonces, de verdad, felicitarlos. Muchas gracias a todos y a todos los tutores y tutoras, y también en especial a todo tu equipo, doctor. Muchas gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias, maestra Avelina.